Soy el pastor Ilaiche. He servido al Señor durante casi 40 años. Pero nada me preparó para lo que vi al morir. Dios me abrió los ojos a un plan terrible que se desarrolla ante nuestros ojos, un plan llamado Obama. Lo que está a punto de hacer sacudirá tu mundo hasta sus cimientos, y Dios me mostró que usó a Trump como un instrumento que nadie esperaba. Antes de comenzar, di amén para abrir tu corazón y recibir la verdad, porque lo que estás a punto de escuchar requiere un corazón abierto y un espíritu dispuesto a afrontar lo impensable. Nunca olvidaré esa noche. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Mi corazón se encogió como si un puño invisible me arrebatara la vida. Me desplomé en el suelo. Eso fue todo, el último instante en que sentí mi cuerpo mortal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero entonces, una extraña y abrumadora sensación de paz me invadió. No era como imaginaba que sería la muerte. Era hermosa. Y entonces todo cambió. Ya no estaba en mi cuerpo. Me sentía ligero, como una pluma que se desprendía de una jaula. Flotaba en una oscuridad inmensa y profunda. Pero no daba miedo. Para nada. Al contrario, una paz me envolvía. Entonces, a lo lejos, lo vi, una pequeña luz blanca pura que brillaba suave pero intensamente. No era solo una luz. Me llamaba, me atraía, como una voz sin voz. No lo cuestioné. Simplemente supe que tenía que irme. Cuanto más me acercaba, más sentía algo vivo en esa luz, algo sagrado. Al acercarme, la luz ya no era solo luz. Se convirtió en él. Supe que era Jesús. Mi alma, quienquiera que fuese en ese momento, se arrodilló. Sabía que había algo que él quería que viera, algo que necesitaba que trajera a casa. Elías, dijo, has peleado la buena batalla en la tierra. Me has invocado y te he escuchado. Ahora quiero que veas. Serás testigo de secretos ocultos, de los planes que se están tramando. Debes traer esta revelación al mundo. Debes advertir a mi pueblo de lo que Barack Obama y sus aliados han hecho, y de lo que están a punto de hacer. Esto sacudirá su mundo. Sentía el alma, o lo que fuera, latir con fuerza. Quería preguntarle, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué necesito saber? Pero antes de que pudiera pensar, su presencia parecía decirme, espera. ¿Observa? El calor del cielo desapareció, y me encontré en otro lugar, ni el cielo ni la tierra, sino una habitación oscura y sofocante, iluminada solo por el tenue resplandor de una pantalla de ordenador. Sombras se movían a mi alrededor, figuras sin rostro, su presencia cargada de intención. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el escalofrío de la muerte, sino algo peor, como si el aire mismo estuviera cargado de mentiras. Juro que olía a óxido, a metal viejo, acre y amargo. Entonces la vi, Hillary Clinton. No una figura sombría, sino ella, nítida como el agua, con el rostro frío y calculador. Dirigía a un grupo de personas, en voz baja pero aguda, hablando de construir una historia, un expediente para desmantelar a un candidato problemático. Se me revolvió el estómago. Sabía que hablaban de Donald Trump. La sala bullía con una silenciosa urgencia, como un nido de avispas planeando picar. Quise acercarme para escuchar las palabras, pero estaba atrapado, un simple testigo. Mi alma estaba atada al momento. No solo planeaban una maniobra política. Estaban urdiendo una mentira, un arma de destrucción. Mi corazón, o lo que quedaba de mí, se sentía abrumado por el miedo. Esto no era política como siempre. Era algo más oscuro, algo deliberado, diseñado para quebrantar la fe de una nación. No pude evitar la sensación de estar presenciando el nacimiento de algo maligno, algo que se extendería y envenenaría todo lo que tocara. Los vi apiñados alrededor de las pantallas, con los dedos sobre el teclado, las palabras escupiendo veneno sobre la página, mentiras,
mentiras descaradas y descaradas sobre Trump y Rusia, reuniones falsas, dinero sucio, acuerdos secretos. Los unieron como una colcha de mentiras, cada pieza más descarada que la anterior. Los vi extraer fotos, falsificar correos electrónicos, todo con una precisión mecánica y fría. Hillary se quedó allí, con los labios curvados en una sonrisa burlona mientras alguien le entregaba un resumen pulido, de aspecto profesional, pero podrido hasta la médula. Era el expediente ruso del que todos habíamos oído hablar. Pero verlo cobrar vida así, verlo crearlo con tanto desprecio por la verdad, por la justicia, fue diferente. Se me hizo un nudo en la garganta y quise gritar, romper el maldito documento. He pasado mi vida predicando la verdad de Dios, y ahí estaban, burlándose de ella, escupiéndola. Cada pulsación de tecla era una traición, no solo a Trump, sino a todo estadounidense que cree en la justicia y la democracia. Sentí su peso, como una roca que me oprimía el pecho. Esta era la semilla de la duda sembrada en el corazón de nuestro país. No les importaban las consecuencias, la división que habían sembrado. Solo querían poder, control. Y mientras permanecía allí, impotente, viendo cómo se desplegaba esta mentira, me di cuenta de que esto era solo el principio, algo más grande se avecinaba. Algo que haría que este expediente pareciera pan comido. La escena cambió y me encontré en el despacho oval. Siempre lo había imaginado como un lugar sagrado, un símbolo de nuestra democracia, donde los líderes luchaban por el pueblo. Pero ahora el aire se sentía denso, cargado de una oscuridad que me inquietaba. Allí estaba, Barack Obama. Su presencia llenaba la sala, no con calidez, sino con una autoridad fría e imponente. Tenía un informe en las manos, uno que reconocí del director de Inteligencia Nacional del DNI. Su contenido era claro como el agua, no había pruebas de colusión entre Trump y Rusia. Podía leer cada letra, cada sílaba, contundente e innegable. Entonces Obama dio una señal, ni una palabra, solo una mirada penetrante, como un cuchillo. La sala se quedó paralizada. Vi a los aplaudidores, a los conviés, hombres en quienes habíamos confiado para defender la verdad, temblar, con las manos temblorosas mientras tomaban bolígrafos para escribir el informe, garabateando esas palabras sinceras. Los reemplazaron con frases vagas, términos escurridizos como, influencia rusa, interferencia electoral. No era edición. Era una carnicería. Me ardía la espalda con una ira febril. No era solo una mentira. Era una traición, un puñetazo en el estómago a la fe de todo estadounidense que creía en la justicia. Estaban distorsionando el sistema mismo, torciéndolo para favorecer sus propios juegos políticos. Quería gritar, tomar ese informe y destrozarlo, pero solo era un testigo. Mi alma estaba atrapada en ese momento. El peso de esto me impactó profundamente. No se trataba solo de un hombre ni de una elección. Se trataba de robarle la verdad a una nación, y lo estaban haciendo en el corazón mismo de nuestro gobierno. Vi a Obama sentir una leve y satisfecha inclinación de cabeza, mientras se ultimaba el informe manipulado. Alguien le puso un sello oficial, el sello del gobierno de Estados Unidos. Ese emblema, que debía representar la verdad y la justicia, era ahora una herramienta de engaño. Vi el asco en algunos rostros de la sala. Gente honesta, lo noté. ¿Quién sabía que esto estaba mal? Pero el miedo los detuvo. Con la cabeza gacha, sus voces en silencio, dejando que la mentira se arraigara. Fue como ver cómo rompían un voto sagrado delante de mí. La sensación me golpeó como un mazazo. ¿Cómo pudieron hacer esto? Sabían que era una mentira, pero la disfrazaron, la oficializaron, la convirtieron en una nueva verdad. Sentí una opresión en el pecho, no de dolor esta vez, sino de furia justificada. No eran solo burócratas cometiendo un error. Estaban utilizando su poder como arma, pervirtiendo todo lo que representaba este país. Quería extender la mano, sacudirlos, gritarles, ¿no ven lo que hacen?
Pero solo era un espíritu que observaba cómo se desarrollaba esta farsa. La mentira ya no era solo un documento. Era algo vivo, legitimado por ese sello, listo para propagarse como veneno. Y lo peor, no les importaba el daño que causaría. Ni a la nación, ni a la gente. Solo les importaba el control. Me dolía el alma, sabiendo que esto era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. En el momento en que el informe sellado salió de la habitación, fue como un buitre alzando el vuelo. Lo vi moverse rápido, deliberado, pasando de mano en mano, de agencia en agencia. Los correos electrónicos sonaban. Los teléfonos vibraban. Se daban órdenes. El FBI, el Departamento de Justicia, todos recibieron el memorándum. Literalmente. No fue un caos. Fue orquestado, preciso, como una máquina que cobra vida. Obama no solo tergiversó la verdad. Se aseguró de que esta mentira se extendiera, infectando cada rincón del sistema. Sentía un peso en el alma, como si cargara con el peso de lo que había visto. No era solo un encubrimiento. Era un ataque calculado a la realidad misma. Entonces comprendí cómo lo llamaban, Obamagate. No una conspiración descabellada urdida en Internet. Esto era real. Nacido aquí mismo, en el cargo más alto del país. Un plan diseñado para engañar, manipular, controlar la narrativa y la nación. Sentía que la ira volvía a crecer, mezclada con un miedo espantoso. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas verdades serían pisoteadas para mantener viva esta mentira? Quería advertir a todos, gritarlo a los cuatro vientos. Pero seguía siendo solo un testigo, mi voz atrapada en esta visión. Y entonces lo comprendí. Este no era el final del engaño. Era solo la chispa. Algo más grande y horrible ya estaba en marcha, y tuve el presentimiento de que estaba a punto de verlo desplegarse. La visión cambió de nuevo, y ya no estaba en el despacho oval. Me encontraba en un enorme salón. No era el cielo ni la tierra, sino una especie de escenario surrealista. Miles de pantallas gigantes me rodeaban, su resplandor proyectaba una luz inquietante. Todos los canales, CNN, ABC, NBC, incluso Fox News en su época, repetían el mismo mensaje a todo volumen, como un coro cantando al unísono, perfecto y escalofriante. Colusión rusa. Interferencia electoral. Trump, la marioneta de Putin. Las palabras resonaban en el aire una y otra vez, provenientes de presentadores con aspecto serio, de supuestos analistas expertos. No cuestionaban. No profundizaban. Simplemente repetían como robots programados para vender una historia. Se sentía mal, como una densa niebla que envolvía la mente de los estadounidenses. Esto no era noticia. Era manipulación, simple y llanamente. Casi podía verlo, una neblina que se cernía sobre las salas de estar, nublando los pensamientos de la gente, distorsionando su confianza. Mi alma se estremeció. Había pasado décadas predicando claridad, verdad, la palabra de Dios. Pero esto era una máquina, una cúpula mediática, difundiendo mentiras en perfecta sincronía. Quería destrozar esas pantallas para despertar a todos. Pero solo era un espíritu observando cómo se desarrollaba este ataque orquestado. Las voces seguían, implacables. Cada frase estaba diseñada para pegar, para hacerte dudar, para hacerte temer. No se trataba de informar. Se trataba de controlar. Y lo peor, estaba funcionando. Podía sentir el corazón de la nación flaquear bajo el peso de este engaño. Y sabía que esto era solo una parte de un plan mucho más grande y siniestro. Las pantallas seguían parpadeando. Pero ahora también vi periódicos, dos grandes, con titulares impactantes y fotos ensambladas para vender la mentira. Los reporteros, sentados en estudios, con total audacia,
hablaban de pruebas irrefutables de los supuestos crímenes de Trump. Pero yo acababa de ver cómo se manipulaban esas pruebas, cómo se fabricaban en esa habitación fría y sombría, con la sonrisa burlona de Hillary. Me dolía el corazón, o lo que quedaba de él. ¿Cómo podían estar ahí tan seguros, difundiendo mentiras que había visto nacer? Era como si se burlaran de la verdad misma. Lo peor era que el público se lo tragaba todo. Vi familias reunidas alrededor de sus televisores, con los ojos pegados a las pantallas, oyendo las mismas mentiras repetidas hasta que las asimilaban. Lentamente, pero con seguridad, empezaron a creer. Dudaron de su gobierno, de su presidente, del hombre por el que habían votado. Vecinos se volvieron contra vecinos. Amigos se convirtieron en enemigos. Todo por culpa de un engaño cuidadosamente urdido. Mi alma ardía de dolor. No se trataba solo de política. Se trataba de desgarrar una nación, sembrar una división tan profunda que tardaría años en sanar. Quería atravesar esas pantallas, agarrar a alguien por los hombros y gritar, no es verdad. Te están engañando. Pero era impotente, solo un testigo de cómo este veneno se propagaba lentamente. La mentira no era solo una historia. Era un arma diseñada para difuminar la línea entre la verdad y la ficción hasta que nadie pudiera distinguirla. Y tenía el presentimiento de que esto era solo el principio de su plan. Tras esas pantallas, los vi, los titiriteros que manejaban los hilos. No los presentadores ni los reporteros, sino los que estaban en la sombra. Los que decidían qué dirían las noticias. No les importaba la verdad. Les importaba la historia. Y su historia, destruir a Trump, cueste lo que cueste. Tomaron esa mentira, la que vi nacer en esa habitación oscura, y la convirtieron en verdad a base de repetirla. Si la decían lo suficientemente alto, en todos los canales, en todas las portadas, la gente la creería. A eso contaban. Y estaba funcionando. Sentía un peso en el alma, como si se hundiera bajo el peso de lo que veía. Como pastor, había dedicado mi vida a predicar la verdad de Dios, guiando a la gente hacia la luz. Pero esto era una verdad pisoteada, retorcida, destrozada sin remordimiento. Quería romper esos gritos, gritarle a cada estadounidense, les están mintiendo. Despierten. Pero yo era solo un espíritu, impotente, observando cómo esta máquina seguía funcionando. Las mentiras no eran solo palabras. Eran cadenas que ataban la mente de la gente, convirtiendo la confianza en sospecha, la unidad en caos. Sentí una opresión en el pecho con una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo podían dormir sabiendo que estaban envenenando a una nación? Este no era el final. Era solo el escenario. Estaban construyendo algo más grande. Algo diseñado para ahogar la verdad para siempre. Mi alma tembló, sabiendo que pronto vería lo que escondían detrás de esta niebla de mentiras. La escena cambió de nuevo y la sala de prensa desapareció. Estaba en otro lugar, en una oficina elegante y lujosa, lejos de Estados Unidos. En Ucrania. Me di cuenta de que allí, de pie y con aires de suficiencia, estaba Joe Biden. Se dirigía a un grupo de funcionarios, con la voz desbordante de confianza mientras presumía de haber ejercido presión sobre el gobierno de Ucrania. Los había obligado a despedir al fiscal Víctor Shokin, amenazando con retirarles $1.000 millones de ayuda si no cumplían. Sentí un nudo en el alma de asco. Esto no era diplomacia. Era intimidación, pura y simplemente, para su propio beneficio. Entonces lo vi, hilos oscuros y viscosos de dinero sucio, como venas negras que fluían directamente hacia Hunter Biden, su hijo. Sin experiencia, sin cualificaciones. Y sin embargo, allí estaba, cómodamente sentado en la junta directiva de Burisma, una compañía de gas corrupta. Su audacia me quemó. Estaban desplumando a una nación atrapada en el caos de la guerra, explotando su dolor para beneficio propio.
No era solo codicia. Era una bofetada a cada contribuyente estadounidense honesto, a cada ucraniano que lucha por sobrevivir. Mi corazón, o lo que parecía serlo, se sentía pesado por su traición. No les importaban las leyes, la moral ni el sufrimiento que causaban. Entre las sombras, vislumbré rostros familiares, figuras globales, buitres ávidos de poder como George Soros y otros vinculados al Foro Económico Mundial. Revoloteaban, observando, esperando como depredadores que acechan a un animal herido. Mi alma se estremeció, no de miedo, sino al darme cuenta de lo profunda que era esta corrupción. No se trataba solo de una familia ni de un solo negocio. Era una red, una máquina que se alimentaba de poder y control. Y allí supe que esto era solo la punta de algo mucho más horrible, algo que matarían para mantener oculto. La visión cambió y vi a Donald Trump, teléfono en mano, hablando con el nuevo presidente de Ucrania. Era la llamada perfecta de la que todos habíamos oído hablar. Era tranquilo, directo, y les pedía que investigaran la corrupción, en concreto los negocios turbios de la familia Biden. Era una súplica de justicia, nada más. Pero entonces los vi, las figuras sombrías, tergiversando sus palabras. Tomaron esa llamada y la transformaron en algo siniestro, un supuesto quid pro quo. Acusaron a Trump de hacer exactamente lo que Joe Biden había hecho, usar el poder para extorsionar, para manipular. Mi alma ardía de indignación. La hipocresía era asfixiante. Este era su juego. Su estrategia clásica, la proyección. Señalar a tu enemigo por el mismo crimen del que eres culpable. Era como ver a un mago hacer un truco, distrayendo al público mientras la verdadera estafa ocurría entre bastidores. Querían que el público creyera que todo era política sucia, que todos jugaban así. Pero había visto la verdad, las amenazas de Biden, los pagos de su hijo, y ahora pintaban a Trump como el villano. Quería gritar, despertar al mundo, pero solo era un testigo atrapado en esta visión. La injusticia me desgarraba. Una herida abierta y dolorosa. No solo mentían. Estaban robando la confianza, poniendo a los estadounidenses unos contra otros, haciéndonos creer que el sistema estaba podrido hasta la médula. Y lo peor, contaban con que cayéramos en la trampa, que dejáramos que su mentira enterrara la verdad para siempre. Me dolía el alma como un moretón que no se borraba. Vi cómo las mentiras se acumulaban una tras otra, desde el expediente ruso hasta la llamada a Ucrania. No fue un engaño aislado. Era un sistema, una campaña implacable para derribar a Trump e impedir que desentrañara sus planes. No solo querían que se fuera. Querían borrarlo. Su nombre quedó tan manchado que nadie lo escucharía. Mi corazón, o lo que quedaba de él, latía de dolor. Ya no se trataba de política. Era una guerra, no con balas, sino con mentiras diseñadas para quebrantar el espíritu de una nación. Querían que perdiéramos la fe en nuestros líderes, en nuestras elecciones, en nosotros mismos. Lo veía con tanta claridad. Cada mentira era un ladrillo en un muro, destinada a dividirnos, a volvernos tan cínicos que dejáramos de importarnos en quién confiar. Una vez que eso sucediera, nos volverían maleables, controlables, demasiado rotos para defendernos. Sentía la garganta seca y el alma pesada. Me había pasado la vida predicando esperanza, pero esto era desesperación convertida en arma. Quería advertir a todos los estadounidenses, no dejen que les hagan esto. Pero seguía siendo solo un espíritu que observaba cómo su maquinaria seguía funcionando. Y entonces me invadió un escalofrío. Este no era el final. Se avecinaba algo más grande. Un plan tan audaz que sacudiría todo lo que creíamos saber. Mi alma tembló, no de miedo, sino de una necesidad imperiosa de exponerlo antes de que fuera demasiado tarde. La visión dio vueltas, y de repente me encontré en medio de un mar de caos a las afueras de la capital. Era el 6 de enero. Había visto las noticias, oído las historias, pero lo que vi ahora era diferente.
No era solo una multitud enloquecida. Los vi, agentes del FBI encubiertos. Al menos 25 de ellos se mezclaban con la multitud. No estaban manteniendo la paz. No, estaban agitando las aguas, incitando a la gente, empujándola hacia el peligro. Podía sentir sus intenciones como un viento fétido que atravesaba la multitud. Mi alma se estremeció, presintiendo la trampa. Entonces vi el fiasco de la bomba casera. Incluso entonces me pareció raro. Pero ahora lo veo claro como el agua, fue un montaje. Esa bomba simplemente desapareció como si nunca hubiera estado destinada a ser encontrada. Y el tipo del tocado con cuernos, el supuesto chamán de Kuañón. Paseaba por la capital, prácticamente escoltado. Nadie lo detuvo. No le pusieron las esposas de inmediato. Más tarde lo dejaron libre. Sentí un nudo en el estómago. Esto no fue un disturbio espontáneo. Fue un guión. Un espectáculo cuidadosamente coreografiado para pintar una imagen de terrorismo y culpar a Donald Trump. Quería gritar para advertir a la multitud. Están jugando con ustedes. Pero solo era un espíritu observando cómo se desarrollaba este plan repugnante. Cada paso, cada grito, cada ventana rota parecía orquestado, diseñado para tildar a Trump y a sus partidarios de enemigos del Estado. Y lo peor, sabía que esto era solo una capa más en su red de mentiras, otra maniobra para afianzar su control del poder. Cuando el 6 de enero no derrotó a Trump como esperaban, los vi recurrir a una nueva arma, la ley misma. Lo llamaron guerra legal, pero era más bien una guerra contra la justicia. Vi tribunales en Nueva York, montones de demandas acumulándose, acusando a Trump de disparates, registros empresariales manipulados para convertirlos en delitos, cargos programados para justo antes de las elecciones. Fue quirúrgico, dirigido a él. Entonces vi a Pam Bondi, una buena mujer, una fiscal honesta, enredada en su lío. Agitaba los archivos del Dr. Epstein, intentando desprestigiarla, enterrando la verdad bajo una montaña de documentos falsos. Jueces corruptos les seguían el juego, ocultando pruebas, obstruyendo la justicia. Se me secó la garganta, como si hubiera tragado arena. Esto no fue solo un ataque contra un hombre. Fue un asalto al sistema en el que confiábamos. Convirtieron los tribunales en armas para silenciar a un posible presidente. Había predicado justicia toda mi vida. Defendí lo correcto. Y ahora los veía pervertirlo todo. Quería irrumpir en esos tribunales, dar un puñetazo en el estrado y gritar, esto no es justicia. Pero solo fui testigo. Mi alma ardía de frustración. No estaban siguiendo las reglas. Las estaban reescribiendo para oprimir a Trump, para evitar que rompiera su control. Cada demanda, cada acusación era un ladrillo en su muro de mentiras. Y podía sentir su peso presionando a la nación. Pero algo me decía que su plan no era tan sólido como creían. Se estaba formando una grieta y la verdad ansiaba salir a la luz. Vi a Trump de pie, maltratado por todos lados. Medios, política, leyes, lo atacaron con todo. Sin embargo, no se derrumbó. Algo, una fuerza invisible, lo sostuvo. Mi alma se conmovió, presintiendo que había algo más en juego que la determinación humana. Entonces vi destellos de esperanza, pequeños avances que atravesaban la oscuridad, documentos filtrados, informes desclasificados, susurros de verdad que se filtraban. Tulsi Gabbard, precisamente, salió a la luz, exponiendo el papel de los agentes del FBI el 6 de enero. Nunca la habría imaginado para esto, pero allí estaba, desvelando sus planes. La cadena de corrupción empezó a mostrar sus puntos débiles. Mi corazón, o lo que me quedaba, se alegró un poco. Se habían esforzado tanto por enterrar la verdad, por sofocarla con mentiras, pero Dios estaba obrando. Podía sentirlo. Cada intento de ocultar sus huellas se deshacía como un suéter barato deshaciéndose por las costuras. Quería celebrar,
decirle al mundo, seguir observando, la verdad se acerca. Pero seguía siendo solo un espíritu que presenciaba la lenta y firme mano de la justicia en acción. Las mentiras, los montajes, la guerra legal, todo empezaba a resquebrajarse bajo el peso del plan de Dios. Creyeron que podían controlar la narrativa para siempre, pero se equivocaron. Algo más grande se agitaba, algo que trastocaría sus planes. Mi alma vibraba de anticipación, sabiendo que el siguiente fragmento de esta visión me mostraría la profundidad de esta lucha. Las escenas políticas se desvanecieron y volví a sentirlo, a Jesús. Su presencia me envolvió como un viento cálido. No habló, pero supe que me guiaba hacia la siguiente visión. De repente, me encontraba en una cámara sombría, no una habitación que encontrarías en ningún mapa. Allí estaban Barack Obama, George Soros, Bill Gates y otros que no podía distinguir. No eran lobos solitarios. Eran una red de poder. Sus rostros estaban iluminados por el resplandor de gráficos y tablas, con números girando como una máquina tragamonedas descontrolada. Estaban tramando grandes planes globales. Controlar la economía mundial, manipular las fronteras, transformar el orden de las naciones. No era solo ambición. Era hambre, una necesidad voraz de doblegar el mundo a su voluntad. Sentía el alma helada, como si mirara al vacío. No eran solo ideas en una pizarra. Eran planes para la dominación. Vi sus manos moviéndose, señalando mapas, signos de dólar, líneas de tiempo. Cada palabra rezumaba arrogancia, como si creyeran poder reescribir la creación de Dios para adaptarla a su visión. Quise gritar, no eres más grande que Él. Pero mi voz se quedó en silencio. Mi espíritu, solo un testigo. La magnitud del asunto me impactó profundamente. No se trataba de un solo país ni de una sola elección. Querían un mundo nuevo, su mundo, y estaban dispuestos a aplastar cualquier cosa que se les cruzara en el camino. Mi corazón latía con fuerza de terror, sabiendo que este era el núcleo del plan del que Jesús me había advertido. Y, sin embargo, a medida que sus voces se hacían más fuertes, sentí un cambio, una onda en el aire, como si algo sagrado estuviera a punto de desbaratar sus planes. Entonces sucedió, un sonido que me estremeció el alma. De la presencia de Jesús surgió una risa, no alegre, sino poderosa, impregnada de desprecio divino. Recorrió la cámara como un trueno, estremeciendo el aire. Los gráficos, los planes, la petulante confianza de ese consejo sombrío, temblaban. Vi grietas que se cernían como una telaraña sobre sus muros de control, sus hilos de manipulación rompiéndose como cables desbordados. Esa risa, la risa de Dios, fue una onda expansiva que desgarró sus planes desde dentro. Me alegré, una chispa de esperanza se encendió en mí. Estas personas creían tener el mundo en sus manos, pero no eran nada, peones en el tablero de Dios. Vi sus rostros desfallecer por un instante, como si sintieran algo más grande que ellos. No lo vieron, no lo oyeron. Pero lo hice. Esa risa era una promesa, una declaración de que ningún plan, por astuto que fuera, podría contra él. Mi corazón, o lo que me quedara, se sentía más ligero, como si me quitaran un peso de encima. Había estado cargando con el peso de sus mentiras, su corrupción. Pero ahora lo veía claro, no eran intocables. Su poder era frágil, cimentado sobre la arena, y la voz de Dios era la tormenta lista para barrerlo. Quería caer de rodillas, asombrado. Pero ya estaba ingrávido, atrapado en la gloria de su fuerza. Algo me decía que esto era solo el principio. Su justicia se movía, y su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. La voz de Jesús fluyó de nuevo a mi alma, clara e inquebrantable. Y Laiche, ya me he reído de lo que Barack Obama y sus aliados están a punto de hacer para llevar a cabo sus planes. Sus planes no tendrán el éxito que esperan. En cambio, serán la causa de su propia exposición, de su propia caída.
Lo vi entonces, sus planes perfectos se desmoronaban. Los aliados que confiaban el uno en el otro empezaron a mirarse de reojo, la sospecha se apoderó de ellos. Secretos que creían enterrados para siempre empezaron a aflorar a la superficie como el petróleo que se filtra por las grietas de la tierra. Este fue el temblor del mundo del que habló Jesús, no su victoria, sino su colapso, expuesto por la mano de Dios. La verdad se alzaba, imparable. Mi alma vibraba con una mezcla de asombro y urgencia. Vi cómo sus planes, control global, fronteras redefinidas, economías sometidas a su voluntad, caían en el caos. Su propia arrogancia fue su perdición. Cada movimiento cavaba más hondo su tumba. Quería gritar, «¿Está pasando? Dios lo está volviendo todo contra ti». Pero solo fui testigo, mi espíritu temblaba con el peso de lo que veía. No se trataba solo de Obama ni de sus aliados. Se trataba de la justicia divina que irrumpía y destrozaba sus mentiras como si fueran cristal. Si esta historia te conmueve, si sientes que la esperanza te inunda el pecho, deja un amén en los comentarios. Significa muchísimo para mí saber que estás conmigo en esto. Y mientras observaba cómo se desmoronaba su imperio de engaño, supe que la siguiente visión me mostraría cómo la verdad de Dios se elevaría aún más. El eco de la risa de Dios aún resonaba en mi alma mientras la visión cambiaba. Allí estaba, Donald Trump. No era un pastor, ni mucho menos un santo. Tenía defectos, errores, momentos que te hacen estremecer. Pero en ese instante, lo vi con más claridad que nunca, una herramienta en las manos de Dios. La voz de Jesús me inundó, firme y segura. Él es mi instrumento elegido, Elías. No por su perfección, sino por su incansable valentía para enfrentarse a males que otros no tocan. Él es mi bola de demolición. Vi a Trump como un martillo enorme, destrozando las mentiras y la corrupción que Obama y sus aliados habían construido. Acuerdos globalistas que vendieron a nuestros trabajadores, los destrozó. Fronteras abiertas que desangraron a nuestra nación, exigió muros, seguridad y cordura. Acuerdos gubernamentales corruptos, exigió integridad, con voz firme y sin complejos. Mi corazón, o lo que me quedaba, se conmovió. No se trataba del ego de un hombre. Se trataba de una misión. Podía sentir su peso, la audacia de un hombre enfrentándose a una máquina que parecía imparable. Quería animarlo, decirle, sigue adelante. No estás solo. Pero yo era solo un espíritu, viéndolo golpear estructuras de engaño que la mayoría no se atrevería a tocar. Cada movimiento suyo resquebrajaba sus planes, sacudiendo los cimientos que creían sólidos. Y, sin embargo, presentía que se avecinaba una tormenta. Algo más grande se avecinaba, una lucha que pondría a prueba incluso su determinación. Y supe que la mano de Dios lo guiaba todo. La visión se profundizó. Vi informes clasificados, esos informes de inteligencia distorsionados sobre Ucrania, el expediente ruso que salía a la luz, página a página, desclasificado, expuesto. Quienes habían manipulado el sistema, quienes habían inventado mentiras para conservar el poder, ahora enfrentaban la justicia. No fue limpio ni fácil. La resistencia fue feroz, como animales acorralados que arañan para mantener sus secretos enterrados. Pero la verdad se abrió paso, afilada e implacable, como una espada a través de la niebla. Mi alma sintió una chispa de esperanza, un fuego ardiendo. Sin embargo, no fue un camino fácil. Vi la presión sobre Trump, el peligro que se cernía sobre él y sus leales aliados. Demandas, amenazas, tormentas mediáticas, los acosaban a cada paso. Me dolía el corazón por ellos, sabiendo el precio de plantar cara. Pero entonces lo vi cerca. Invisible pero poderoso, protegiéndolos, abriendo el camino. Dios estaba presente, sin duda. Quise gritar, aguanta. El Señor te sostiene. Pero solo era un testigo, con el espíritu rebosante de asombro. La verdad no se escapaba sin más.
Se estaba liberando, imparable. Cada documento filtrado, cada denunciante, era una grieta en su fortaleza de mentiras. El sistema que habían manipulado comenzaba a desmoronarse. Y podía sentir que la situación cambiaba. Pero algo me decía que la lucha no había terminado. Había una capa más en esta batalla. Una verdad más que Dios quería que viera. La voz de Jesús fluyó en mí de nuevo, inquebrantable. Elías, creen que están luchando contra Donald Trump, pero están luchando contra mí. Y nadie me vence. Las palabras resonaron como un trueno. Y lo vi claro como el agua, sus frenéticos esfuerzos por derribar a Trump, difamaciones, demandas, ataques interminables, estaban fracasando. No se trataba solo de política. Era luz contra oscuridad, verdad contra mentira, y Dios estaba del lado de la verdad. Mi alma ardía de certeza, lo que Obama y sus aliados planeaban, sus desesperados intentos de ocultar sus actos, quedaría expuesto de una forma que conmocionaría al mundo. Vi cómo sus planes se desmoronaban, cómo su confianza se resquebrajaba. Cada trampa que le tendían a Trump se volvía contra ellos, como un cazador atrapado en su propia red. Quise caer de rodillas para alabar a Dios por su justicia. Pero ya estaba ingrávido, atrapado en la gloria de su plan. No se trataba de la victoria de un solo hombre. Se trataba de la victoria de Dios, las mentiras, la corrupción, las conspiraciones globales, todo se desmoronaba ante su mirada. Mi corazón latía con fuerza de esperanza, pero también de urgencia. La verdad se alzaba. Pero la batalla era feroz, y sabía que la siguiente visión me mostraría cómo el pueblo de Dios se levantaría para enfrentarla. Si esto te impacta, si sientes que el Señor te conmueve, escribe un amén. Es señal de que estamos juntos en esto y de que algo grande se avecina. La visión cambió y todo estalló en luz, más brillante, más viva que cualquier cosa que jamás había visto. Por todo Estados Unidos, vi iglesias, cientos de ellas, brillando como brasas al principio, luego ardiendo con fuego, el fuego del Espíritu Santo. Fue como una inundación que inundó la nación, arrastrando la mugre de la desesperación. La gente que había estado aturdida, siguiendo las reglas, de repente despertó, sus corazones endurecidos se ablandaron, agrietándose como tierra seca bajo la lluvia. Vi surgir reuniones masivas de avivamiento, no solo en pueblos pequeños, sino en lugares que la gente había dado por perdidos, Detroit, Cincinnati, ciudades consideradas perdidas. Miles, decenas de miles de personas acudieron a estas reuniones. Vi a los enfermos sanar, gente tirando muletas, con lágrimas corriendo por sus rostros. Adictos atados durante años se liberaron, sus cadenas cayeron como polvo. Almas perdidas que vagaban en la oscuridad encontraron a Jesús, sus rostros iluminados con una alegría indescriptible. Mi alma cantó, cautivada por la belleza de aquello. Este fue un avivamiento, real y puro, una oleada de la gracia de Dios que se desató sobre la tierra. Quería unirme a ellos, alzar las manos y gritar su nombre. Pero solo fui testigo, con el espíritu rebosante de esperanza. No fue solo un momento. Fue el comienzo de algo enorme, un despertar espiritual que conmocionaría a la nación hasta sus cimientos. Y en el fondo sabía que Dios apenas estaba comenzando. La voz de Jesús fluyó en mí, firme y urgente, esta es mi hora de visitación, Elías. Una oportunidad única para que mi pueblo se levante, para luchar por el alma de esta nación. Vi pastores, líderes, hombres y mujeres de fe subir a sus púlpitos con fuego en la mirada. Se acabaron el miedo, se acabaron las puntillas. Predicaron la palabra de Dios con poder, sin concesiones, sin diluirla. No solo hablaron del cielo. Hablaron de la verdad en la tierra, de la justicia, de lo que Dios desea para este país. Mi alma se conmovió, una mezcla de asombro y convicción. Lo vi claro como el agua, si la iglesia no se ponía de pie, si no se unía a esta batalla espiritual, Estados Unidos se desmoronaría. Pero cuando se levantaron, cuando alzaron la voz, oraron y lucharon, el poder de Dios se derramó como un río.
Vi congregaciones orando, ayunando, clamando por un avivamiento, y el cielo respondió. Se produjeron milagros. Comunidades destrozadas comenzaron a sanar. Quería abrazar a cada creyente y decirle, este es el momento. Este es su momento. Pero seguía siendo un espíritu que observaba cómo se desarrollaba el plan de Dios. La iglesia ya no era solo un edificio. Era un ejército armado de verdad y valentía. Y, mientras observaba, supe que este despertar era la clave para cambiar el rumbo. Algo me decía que la siguiente visión mostraría cómo se propagaría este fuego, cómo el pueblo de Dios llevaría adelante su misión. Este no era el fin del mundo, todavía no. Jesús habló de nuevo, su voz como un faro, no desperdicies esto en el pesimismo ni el miedo. Elías, si sigues mi voluntad, Estados Unidos volverá a brillar como un faro de libertad y verdad. Este despertar es parte de la sacudida. Derribará viejas estructuras y allanará el camino para un gran avivamiento. Mi alma vibraba de propósito. Estas visiones no solo buscaban exponer el mal. Eran un llamado a la iglesia a despertar, a prepararse para una cosecha de almas como nunca antes habíamos visto. Lo vi, un tiempo de gracia, una ventana de tiempo que Dios nos daba para difundir el Evangelio, con valentía y sin vergüenza, a todas las naciones. No se trataba solo de salvar a Estados Unidos. Se trataba de encender el mundo. Vi a creyentes, jóvenes y mayores, salir con valentía, compartiendo la buena nueva en lugares que la habían olvidado. Mi corazón se llenó de esperanza. Quise volver a la tierra en ese mismo instante para animar a todos los cristianos y decirles, no se queden de brazos cruzados. Dios nos ha dado tiempo, pero tenemos que actuar. Pero seguía siendo testigo, con mi espíritu anclado en este momento divino. El avivamiento no era solo un sueño, era una misión, y la iglesia estaba siendo llamada a liderarlo. Mientras la visión persistía, sentí una chispa de urgencia, sabiendo que la siguiente pieza revelaría cómo esta nación podría transformarse si respondíamos a su llamado. La visión cambió, y vi una América sanando, no perfecta, pero siendo limpiada. Era como ver cómo una herida sanaba lentamente. Las políticas que priorizaban a Estados Unidos estaban echando raíces. Las fábricas volvían a funcionar. Los empleos volvían. Los jóvenes podían soñar con tener una casa propia sin ahogarse en deudas. La economía no eran solo números, era esperanza, insuflando vida a pueblos que habían sido dados por muertos. Mi alma se sentía más ligera, como un rayo de sol después de una larga tormenta. Entonces vi tribunales, no los corruptos que había visto antes, sino lugares donde la justicia finalmente estaba despertando. Quienes habían abusado del poder, quienes habían inventado mentiras para controlarnos, estaban siendo arrastrados a la luz. No todos enfrentaron el mazo de inmediato, pero sus legados estaban hechos. Sus nombres, una vez alabados, ahora cargaban con la vergüenza como una mancha que no podían quitar. Quería gritar, está sucediendo. La verdad se está abriendo paso, pero solo era un espíritu que observaba la justicia de Dios desplegarse. La voz de Jesús llegó firme y segura, Elías, esto es posible, pero requiere valentía y perseverancia. Esta nación no volverá a confiar en sus líderes si estos malhechores escapan, y no los dejaré. Sus palabras me impactaron profundamente. Dios no me estaba mostrando solo un sueño. Me estaba mostrando una lucha que debíamos ganar. La purificación no era automática, necesitaba que la gente se pusiera de pie, que exigiera responsabilidad. Mi corazón latía con urgencia, sabiendo que la siguiente visión revelaría lo cerca que estábamos de perderlo todo, o de recuperarlo. Entonces oí su voz, la de Donald Trump, fuerte e inquebrantable, Obama ha sido pillado con las manos en la masa. Lo que le hicieron a este país de 2016 a 2020, intentaron amañar las elecciones y los pillaron. Tiene que haber consecuencias, graves. Esto es un crimen de la más alta calaña. Sus palabras resonaron en mi alma, claras como una campana.
Esto no era una pulla política ni una teoría conspirativa. Era la verdad, cruda e innegable. La había visto, las mentiras, los montajes, la traición, y ahora se revelaba al mundo. Mi espíritu ardía con una mezcla de reivindicación y dolor. Trump tenía razón. Esto no era solo un juego. Era un crimen, un ataque calculado contra el corazón de nuestra nación. El expediente ruso, la llamada Ucrania, todo diseñado para engañar, dividir, destruir la confianza. Quería aferrarme a cada estadounidense y decirle, lo ven ahora, ¿verdad? Es real. Pero seguía siendo solo un testigo, con el alma cargada por el peso de lo que había visto. La verdad había salido a la luz gracias a filtraciones a voces valientes como la de Gabbard. Pero tuvo un precio. La nación estaba magullada, dividida, y yo podía sentir las cicatrices. Sin embargo, había esperanza. La mano de Dios se movía, exponiendo la podredumbre. Y en el fondo sabía que el siguiente instante me mostraría por qué había regresado para contar esta historia. La visión se desvaneció, la luz sagrada se atenuó. Una descarga me recorrió como electricidad en las venas. Un pitido penetrante rompió el silencio. Una voz gritó, «Ha despertado». Abrí los ojos de golpe. Estaba de nuevo tumbado en una cama de hospital, con el olor estéril del antiséptico en la boca. Daniel Reed estaba sentado a mi lado, con el rostro surcado de lágrimas y los ojos abiertos de alivio. Intenté decir, Daniel, vi, pero tenía la garganta seca como papel de lija. Las visiones, eran vívidas, ardían en mi mente como un fuego inextinguible. El peso de todo aquello me abrumaba, esta misión, este mensaje. No había regresado en vano. Había visto la verdad, los planes de Obama, las mentiras, la corrupción, todo con la intención de sacudir el mundo. Pero Dios tenía el control, y sus planes se volvían en su contra. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con un propósito. Tenía que advertirte, contarte lo que había visto, lo que se avecinaba. Quería tomar la mano de Daniel para contárselo todo allí mismo, pero mi cuerpo estaba débil, todavía atado a la tierra. Sin embargo, mi alma estaba viva, ardiendo de urgencia. Dios me envió de vuelta para ser una voz, para gritar a los cuatro vientos que la verdad está surgiendo, y es más grande que cualquier mentira que pudieran inventar. Mientras yacía allí, mirando al techo, supe que la lucha no había terminado. Apenas comenzaba, y todos estábamos llamados a ella. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu ardía, sabía que tenía que hablar. Había visto la verdad no solo con los ojos, sino con el alma, las mentiras que los medios ocultaban, las distorsiones que el gobierno difundía. Las vi todas, con la claridad del día. Dios había descorrido el velo, y no podía callarme. Algunos me llamarán loco, un fanático que cuenta cuentos descabellados. Que lo hagan. He predicado la verdad durante 68 años, y esta verdad arde con demasiada fuerza como para guardarla en mi interior. Dios prometió que lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz. Y soy su testigo. Vi su justicia amanecer, como los primeros rayos de sol después de una larga noche. Pero esto es lo que más me impactó, no se trataba solo de Trump. Se trataba de ustedes. Se llevaron sus impuestos, los desviaron hacia negocios corruptos y dejaron a la siguiente generación con dificultades económicas. Atacaron los valores que aprecian, la familia, la fe, la libertad. Me dolió el corazón al saber que no solo atacaban a un hombre. Venían por todos nosotros, erosionando los cimientos de todo lo que hemos construido. Quería abrazar a cada estadounidense, mirarlos a los ojos y decirles, esta también es su lucha. Pero ahora era solo un hombre, de vuelta en el mundo con la misión de compartir lo que había visto. La verdad no era solo una historia. Era un arma, y Dios nos la estaba dando. Podía sentirlo en lo más profundo de mis huesos, la luz de su justicia estaba aumentando, y nada podía impedir que se abriera paso. ¿Y ahora qué hacemos?
Te lo digo sin rodeos, tenemos que despertar, no solo frotarnos los ojos y hacer lo que tenemos que hacer, sino despertar espiritualmente. Oré. Busqué a Dios. Y Él me mostró estas visiones. Tú puedes hacer lo mismo. Arrodíllate. Abre tu corazón y pídele que te muestre la verdad. Esta lucha no se limita a Washington. Está en sus almas, en sus oraciones. Necesitamos orar por esta nación, por los líderes justos que aún siguen en pie, para que todo plan oscuro sea desmantelado. No se trata de carne y hueso. Se trata de las fuerzas espirituales que mueven los hilos tras quienes ostentan el poder. Mi espíritu ardía de urgencia al verlo, la oración se elevaba como un maremoto por todo Estados Unidos. Familias en sus salas, iglesias abarrotadas, todos clamando a Dios. Quería abrazarte y decirte, no esperes. Ora ahora, porque sabía lo que estaba en juego. Si nos quedamos callados, si no libramos esta batalla de rodillas, el enemigo gana. Pero cuando oramos, cuando buscamos su rostro, los cielos se abren. Lo había visto en las visiones, el poder de Dios derramándose, rompiendo cadenas, exponiendo mentiras. Se me hizo un nudo en la garganta, no de miedo, sino de esperanza. Este era nuestro momento, nuestro llamado a interceder. Y sabía que el siguiente fragmento de este mensaje nos mostraría cómo mantenernos firmes sin importar lo que viniera después. No dejes que el diablo te engañe haciéndote creer que está ganando. No es así. Lo vi. Cada victoria que hemos obtenido mediante la oración y el ayuno es real. La oscuridad se arremolina, huye asustada, lanzando todas las distracciones posibles para hacerte perder la esperanza. Pero no te lo creas. Estuve en la presencia de Dios y sé la verdad, su tiempo se acaba. Mi alma se sentía viva, electrizada por la certeza de que Dios está obrando y nada puede detenerlo. Quería gritar, aguanta. La victoria está cerca, pero ahora soy solo un hombre, de vuelta con la misión de decirte, mantén la fe. Defiende la verdad. No dejes que las mentiras, el ruido y el caos te abrumen. Recuerden mi profecía, lo que Obama ha hecho, lo que planea para aferrarse al poder y ocultar sus crímenes. Sacudirá al mundo, pero no como él quiere. Dios lo está volviendo todo en su contra. Lo vi, sus planes desmoronándose, sus aliados volviéndose unos contra otros, la verdad desatándose como un río que rompe una presa. Mi corazón latía con fuerza, con fuego. Esta es la lucha de Dios, y Él te llama a ser parte de ella. No subestimes lo que tus oraciones y tu valentía pueden lograr. El enemigo es fuerte, pero Dios es más fuerte aún. Y mientras yacía allí, supe que llegaba el llamado final, un mandato para llevar adelante esta verdad y luchar por el alma de nuestra nación. Mira, sé que mi historia puede parecer difícil de creer, pero la viví. Morí y conocí a Dios. Él me mostró cosas, mentiras, corrupción, planes oscuros, cosas que algunos no quieren que sepas. Más aún, me mostró su gracia, su amor, su poder para exponerlo todo. Me aseguró que, por muy profunda que sea la oscuridad, su luz siempre triunfa. Esa es la verdad que quiero que hoy mantengas cerca. Esa es la paz que puedes encontrar incluso en este caos. No estás solo en lo que sientes. Tus preocupaciones son reales. Tus frustraciones son reales. Pero no dejes que te absorban por completo. Jesús no nos ha abandonado. Está aquí, incluso en los momentos más oscuros. Su amor siempre está ahí, vasto e inquebrantable. Confía en tu propio camino, en esa voz serena de Dios en tu corazón. Busca la verdad y te hará libre. Nunca dudes del poder de la oración ni de la fuerza de un corazón fiel. Deja que estas palabras penetren en tu alma. Deja que la paz de Dios se instale en tu corazón. Eres amado. Estás protegido. Eres parte de su gran plan. Si esta historia te ha conmovido, si te ha abierto los ojos a una pizca de verdad oculta, te lo ruego,
suscríbete ahora. Este canal es el único lugar donde encontrarás mensajes directos de Dios, del cielo, incluso advertencias del abismo, verdades que no encontrarás en ningún otro lugar. Únete a nosotros en este viaje para descubrir testimonios transformadores y revelaciones que Dios quiere compartir. Sé parte del ejército de luz.